Me autopresento, ¿vale? Ya me da. Bueno, esto de hablar para convencidos es un serio problema, porque de todo lo que voy a contar yo creo que estáis convencidos. Bueno, el origen de esta sesión de hoy está en el curso que, sabéis, hacemos todos los años, que denominamos Conocimiento de Transversalidad, y en el cual pues, se intenta tocar temas que nos puedan, digamos, afectar, interesar a todos, ¿no? Entonces, bueno, al grupo de docencia que en el colegio programó el curso, pues nos pareció que era importante hablar de la práctica profesional, de hablar de lo que hacemos, no tanto de cosas más etéreas, sino hablar un poco de la práctica de hoy en día, de lo que estamos viendo todos. Y por ello, pues bueno, pues me encargué un poco de esta charla, que además es una charla que, bueno, que he cambiado, pero que de alguna forma me tocó dar el año pasado en la Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, en Coruña, porque me la pidieron los académicos, y entonces tiene un toque un poco nostálgico, como veréis, de los tiempos antiguos, de cómo se hacía la medicina previamente, porque estaba también un poco pensada para ese tipo de público. Bueno, se trata de una reflexión que, como veréis, está pues, basada en la que os voy a presentar pues, algunos libros, aquí hay alguno, pero bueno, ya luego os lo contaré. Como veréis, esta reflexión tiene mucha, aunque los conceptos, como he dicho antes, estamos todos de acuerdo, tiene una base muy anglosajona, ¿no? Porque de todos estos temas de práctica profesional, los que más escriben son los americanos, los ingleses, los canadienses, los australianos, seguramente porque su sistema de salud es distinto, es más, digamos, abierto, menos seguramente paternalista, y por tanto tienen que acabar hablando de estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, el título es sobre la medicina fragmentada y viene un poco a ir en contra de lo que ha sido hasta ahora lo que yo entiendo como la medicina personalizada. Digamos, la base del razonamiento tengo que reconocer que es pesimista, porque yo me siento pesimista sobre cómo estamos haciendo las cosas y cómo las vamos a hacer. Es probablemente incluso catastrofista en algunos aspectos y quizás demasiado negativa, por supuesto opinable, habrá diferentes formas de mirar, pero me ha parecido interesante subrayar lo que hoy en día ocurre, ¿no? Y me parece que ocurre porque ha habido un cambio, que luego veremos un poco cómo situarlo, ¿no? Un cambio que desde mi punto de vista es un cambio probablemente de los más profundos que ha tenido la práctica médica, la forma de hacer medicina en toda la historia, ¿no? Y que ha pasado de una medicina personalizada, en la cual todo daba vueltas alrededor del acto médico, a una medicina muy fragmentada. Creo que esto ha pasado en las últimas décadas mucho más. Medicina fragmentada porque cada cual va a lo suyo y hay muchos agentes que están tratando al paciente o a los pacientes o a las comunidades, ¿no? Las enfermeras van por su lado, cada vez más, en los hospitales, en los centros de salud, los médicos, los especialistas van para su historia, cada uno, ¿no? Esto creo que es una cosa que ha pasado ahora y que antes no ocurría, ¿no? Entonces, por eso hablo del primum non nocere, ¿no? El primum non nocere era la base fundamental en la que se centraba el acto médico, que consistía fundamentalmente en primero pensar, en escuchar, en valorar y después actuar. No como ahora, que entiendo que la medicina está centrada mucho en luchar permanentemente contra la inseguridad, contra la incertidumbre, buscando eso, la seguridad absoluta, y por lo tanto cayendo en cosas como curarse en salud. Yo creo que hoy en día los médicos, aparte de curar, se curan mucho en salud, nos curamos en salud y por tanto pues estamos en una medicina probablemente muy expansiva, pero al mismo tiempo superficial, que me ha parecido interesante simbolizarla en el incidentaloma, ¿no? Como una vía al que mucha de nuestra práctica profesional pues se está mirando hoy en día, ¿no? El incidentaloma un poco como epítope, ¿no? como ejemplo paradigmático. Bueno, cuando hablamos de incertidumbre,
es una lucha inútil. La medicina es, y yo creo que estará siempre en las fronteras de la incertidumbre, de la duda, del pensamiento, del razonamiento, etcétera, ¿no? Y por eso me ha parecido que este libro, que es un libro que si no habéis leído, darle una vuelta, es un libro que recopila todo aquello que hemos aprendido en la facultad, también en el MIR, en la especialidad, que publicó Jérôme Cassirer hace ya más de 20 años, y en el cual pues hacía una recopilación de lo que es el razonamiento clínico, ¿no? Hace muy poco Pablo López, nuestro residente, habló con el seminario de los estudiantes, lo hizo sobre razonamiento clínico, ¿no? Y yo creo que es súper interesante, ¿no? El razonamiento clínico es lo que más nos puede sacar de la incertidumbre. Yo creo que nos equivocamos si hacemos otras cosas. El razonamiento clínico es pensar, es escuchar, hacer una buena anamnesis, una buena exploración física, después utilizar conceptos que hemos aprendido pero que no utilizamos diariamente cuando pedimos pruebas, ¿no? Como es la sensibilidad, la especificidad, el teorema de Bayes, bien conocido. Creo que todo eso es lo que debe llevarnos a las actuaciones que van a ser seguramente más seguras, a pesar de que puedan parecer que están en la nebulosa. Pero la realidad es que, a pesar de que hemos aprendido todo esto, lo que hacemos es otra cosa, ¿no? Y lo que hacemos lo cuentan muy bien estos dos médicos de urgencias de un hospital de Boston, que no sé si este libro lo habéis leído, pero fue un libro que yo creo que tiene unos 7, 8 años. Es un libro muy interesante en el cual, bueno, pues como veis se titula Cuando los médicos no escuchan, ¿no? Y bueno, ellos se centran en su experiencia y hacen... tallan un término, porque yo creo que es tallar, que es medicina, que es la que llaman medicina de manual, ¿no? Que un poco de alguna forma representa lo que se hace hoy en día en los servicios de urgencias, en los hospitales y que hacemos también en las consultas, ¿no? Que es que, bueno, sabemos todo lo del razonamiento clínico, pero el adjunto le dice al residente, vete, échale un vistazo y pídele un TAC. Un poco representan este concepto de la realidad, ¿no? Con lo cual, esta forma de trabajar pues nos lleva a una medicina exhaustiva, una medicina con muchísimas pruebas, con muchísimas peticiones, con muchísimas ideas, con muchísimas derivaciones, pero que es enormemente superficial por otra parte, no se centra realmente en el problema, ¿no? Y por lo tanto estamos en esta situación en la cual pues hoy en día la cantidad prima sobre la calidad y desde luego también sobre la calidez. Y estamos pues en una medicina en el cual los volúmenes asistenciales están primando y están ocultando los resultados en salud y por tanto es una medicina enormemente invasiva y enormemente cara y por tanto muy golosa para aquellos intereses económicos que están alrededor de hoy se llama clúster, ¿no? Bueno, intereses económicos alrededor de la salud. Por eso me centraba en el incidentaloma, ¿no? ¿Qué es el incidentaloma? Pues el incidentaloma es algo que ocurre cada vez más en nuestras consultas, ¿no? Es ese incidente que es inevitable que aparezca, como luego vemos un poquito en el universo tecnológico en el que estamos, que de repente aparece en pantalla y hace olvidar todo lo demás. Y nos centramos en estudiar ese hecho objetivo que probablemente la mayor parte de las veces, y como por su concepto luego veremos indica, no es el problema del paciente, sino que de repente dejamos de mirar al problema del paciente, a lo que él nos cuenta, a lo que él sufre, a lo que él le preocupa, y nos empezamos a preocupar juntos, porque al paciente también le empieza a preocupar ahí ese problema, ¿no? En buscar cuál es la causa de ese incidentaloma. En este caso es el típico incidentaloma suprarrenal que aparece en el TAC, pero hay muchos más, ¿no? Esta mañana me llegaba, es que he sido curioso, ¿no? Porque esta mañana me llegó la industria farmacéutica por la consulta y llegó con un papelito, no os doy el nombre, en el cual dice, fui al hospital bien y salí enferma, ¿no? Es un ejemplo, porque claro, a él le encontraron 17.000 cosas por las que esta mujerciña gordita no iba, ¿no? Evidentemente esto es muy interesante para todos los que venden. Bueno, ¿por qué pongo a Vargas Llosa? Porque nos podríamos preguntar ¿y cuándo cambió esto? ¿Cuándo ha cambiado de esa medicina basada en el acto médico a esta otra medicina fragmentada, o algunos dicen que fracturada? O sea, ¿cuándo
y por qué se jodió el Perú, ¿no? Que es lo que decía muy bien Vargas Llosa. A ver, situarlo en el tiempo es difícil. Yo creo que estas cosas han ido pasando en las últimas décadas poco a poco y cada vez un poco más, pero sí que podemos un poco reflexionar sobre cuáles han sido las causas, y ahora, bueno, pues os haré un poco una pequeña aproximación a lo que me parece, ¿no? Y cuáles son las consecuencias y dónde estamos. Hombre, a ver, lo que digo no quiere decir que no hayamos avanzado. Evidentemente, en los últimos 20 años mucho se ha avanzado. Ha aumentado la expectativa de vida, pero luego sobre todo han disminuido cosas muy importantes como la mortalidad materno-infantil. Bueno, se ha mejorado muchísimo en lo que es la parte, en lo que es el manejo de la patología coronaria, en la UCI, otras cosas mucho menos, ¿no? Y se ha mejorado en expectativa de vida también por otras razones extramédicas, como bien sabéis, no precisamente asistenciales, pero bueno, pero eso no significa que la deriva no sea preocupante. Por eso me ha parecido interesante que habláramos de esto juntos, ¿no? La deriva en la que no se están haciendo, desde mi punto de vista, las cosas bien, no estamos haciendo las cosas bien, estamos avanzando con pasos agigantados hacia una medicina que no es la que pensamos, ni la que deseamos, ni la que creemos que debe hacerse, y debemos reflexionar y hablar sobre esto. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado en estos años? A mí me parece que la clave está en estas ideas, ¿no? Hace 20 años, hace 30, hace 15, la medicina ha entrado en la sociedad de consumo. Eso tiene una significación muy importante para cómo nos ve la sociedad y qué es lo que nos pide, ¿no? Bueno, se ha hablado de la McDonaldización de la medicina, se ha hablado de muchas formas de explicarlo, ¿no? La publicitación, etcétera, pero de alguna forma ya no podemos escapar de ser una materia más de consumo para los ciudadanos, y esto no hemos sabido modularlo. Creo que todos hemos tenido la culpa un poquito de esto, ¿no? Evidentemente tenemos una sociedad avanzada, alguien dice que grasa, alguien dice que gordita, ¿no? Que por tanto no tolera la incertidumbre. Es difícil explicarle a la gente que no sabes lo que va a pasar, que no sabes si esto que estás haciendo va a servir para algo o no. Entonces, por tanto, yo creo que esto es un elemento difícil de manejar desde el punto de vista clínico, ¿no? Antes era mucho más fácil, pero bueno, creo que hay que aprender. La fascinación tecnológica está jugando un papel en todos estos cambios, y los mensajes de infalibilidad y omnipotencia que han venido en lo que es las actuaciones médicas, que han venido de todos los lados. Han venido desde las sociedades científicas, han venido desde los colegios, han venido desde la política fundamentalmente, han venido desde los medios de comunicación, y ya están ahí. Es difícil explicarle a un paciente que no le vas a arreglar el problema, buscará otro médico, y otro, y otro, y otro, y otro, y no sé cuándo acabará, hasta que se dé cuenta de que realmente su problema no tiene solución, o tiene que vivir con ella, ¿no? Y esto ha llevado, pues, a cuestiones como la sanitarización del malestar vital, como sabéis, bueno, la creación de nuevas enfermedades, de enfermedades algunas inventadas o algunas interesadas, etcétera, y todo esto, pues, regado, como he comentado antes, por los grandes intereses comerciales que tienen esta forma de hacer medicina, a diferencia de antes, en la cual no había este entorno económico tan potente, ¿no? Y este es un aspecto que me parece interesante desde el punto de vista global, digamos, de la cultura social, ¿no? La sobreestimación de los beneficios de las actuaciones asistenciales y las expectativas exageradas de los pacientes. Yo creo que esto lo vemos día a día en nuestra consulta, ¿no? En la consulta, en urgencias, en el hospital, como que les parece que la resonancia que le van a hacer dentro de 2 meses, que tienen lista de espera, pues ya va a estar el problema arreglado, ¿no? Hay expectativas exageradas, y luego os enseño un trabajo sobre esto, ¿no? Y en cambio, pues hay una infravaloración de los riesgos. La gente a veces va al quirófano como va de campo y playa, ¿no? No va a pasar nada, nadie se plantea las dudas, y por lo tanto hay una entusiasta y acrítica disposición del personal a someterse a todo tipo de pruebas que le queramos hacer. Si es una colonoscopia, como si son 50, ¿no? La cuestión es llegar a la seguridad absoluta. Este es un trabajo de una revisión sistemática de un grupo australiano que trabaja sobre este tema, que publicó en JAMA hace muy poquito, en el cual, bueno, pues define en Australia, en concreto, qué es lo que se ve en lo que es un conjunto de actuaciones médicas, ¿no? En cuanto a los beneficios y expectativas, ¿no? Y descubre que hay un 88% de los pacientes que sobreestima lo que le van a hacer, un 67% que infravalora los riesgos, pero lo peor es que solo un 13% de los médicos, cuando hace una cosa, valora los beneficios que esa cosa puede tener. A ver, probablemente es un poco exagerada esta estadística, pero en todo caso es para hacérnoslo
hacérnoslo ver, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido también en estos años ya a niveles, digamos, más internos, ¿no? Más de lo que es la sanidad pública fundamentalmente, ¿no? Es que, bueno, llevamos unos cuantos años en los que el igualitarismo funcionarial pues se ha establecido entre nosotros por vías sindicales, por vías colegiales, por las vías que sean, y esto es un problema porque de alguna forma lleva a que no se reconozca realmente la excelencia. En nuestro entorno sabemos que esto ocurre absolutamente y que además no parece que haya forma de conseguirlo. Pocos incentivos que se han procurado pues han estado vinculados a cuestiones como demasiado objetivas como a la actividad y en cambio no a los resultados y desde luego no a la realidad que muchos vemos en los hospitales y en la atención primaria. Y luego otra cosa importantísima, la formación médica ya está escandalosamente vinculada a la industria farmacéutica y tecnológica. Hay muy pocas vías de salida de esta línea que lleva al nuevo escenario, ¿no? Por decirlo nuevamente de alguna manera. Las consecuencias, bueno, pues a nivel social son un corolario fácil, se ha masificado la demanda al entrar en el concepto consumo, la cantidad desde luego prima absolutamente sobre la calidad y la población, los pacientes y la ciudadanía está sobreinformada y al mismo tiempo enormemente desinformada y a veces cuesta mucho y el tiempo es un elemento fundamental para poderla informar correctamente, ¿no? Bueno, todo esto lleva a que se produzcan con frecuencia creencias médico-populares que fomentan el despilfarro, pues, ¿qué os voy a contar? Los protectores, el protector gástrico para todos, el colesterol para todos, es decir, que hay una serie de elementos que están tan arraigados ya en nuestra sociedad que llevan a que sea muy difícil desmontarlos, ¿no? Y por supuesto el desplazamiento al médico de la responsabilidad del propio ciudadano en sus problemas de salud, es muy difícil. Decir, su problema es que está gordo o que fuma, ¿no? Sí, pero ahora deme las pastillas, etcétera, ¿no? Quiero decir que es muy difícil ya entrar, habiendo entrado en el consumo, en este tema, ¿no? Por lo tanto, lo que se pide es todo ya, al lado y sin esfuerzo, cuanto antes y cuanto más, mejor. Lo curioso es que antes reflexionábamos, ¿no? Un grupito por aquí, sobre el tema del tiempo, ¿no? Muchas de estas cosas se pueden resolver con tiempo y el tiempo es cada vez más caro en la sanidad en general y en la sanidad pública en particular. Pero yo creo que evidentemente en el tiempo han influido los recortes, en el tiempo han influido la forma de financiar, etcétera, y todos los temas que comentábamos antes de la funcionalización. Pero yo creo, honestamente, que el tiempo es necesario, pero no es suficiente. Yo creo que hemos entrado en una dinámica de cultura que si no la paremos, de cultura existencial, el tiempo no va a ser suficiente. Quiero decir que podemos tener tiempo y vamos a seguir haciendo lo mismo. Es más, igual hasta podemos hacer todavía más consumo o hiperconsumo sanitario, ¿no? Con lo cual yo creo que es una cosa que también nos tenemos que ver. La cuestión es que al final es curioso, pero esto hay muchas encuestas que nos hablan de esto, en las sociedades muy consumistas, con mucha accesibilidad y que consumen muchos recursos sanitarios, el estado de salud que perciben desde un punto de vista subjetivo, curiosamente es peor que en aquellas que las situaciones de menor accesibilidad, ¿no? Bien, os saco este libro, es otro libro que os recomiendo muchísimo, es un libro de una médico de familia escocesa, de Margaret McCartney, que habla la paradoja del paciente, ¿no? Y la base fundamental, y con lo que empieza el libro, es un poco lo de la industria farmacéutica de esta mañana, ¿no? Ella cuenta que en su consulta los pacientes no van porque están enfermos, sino porque tienen miedo de estar enfermos. Es una frase muy llamativa, pero que probablemente sea enormemente real y la vemos en nuestra práctica diaria, ¿no? El nuevo escenario profesional, pues es el que hay. Hay quien habla de entre un 50 y un 75% de estos médicos ineficientes día tras día. Es una estadística difícil de hacer, pero bueno, ahí está. Las inercias diagnósticas y terapéuticas hay que luchar contra ellas todos los días. Luego hablaremos de alguna, pero que son sin evidencia en resultados. ¿Qué os puedo contar? Pues no sé, pues la urgencia, mi viejo jefe Temes siempre hablaba de la medicina del botellón, ¿no? Todos subían con un suero a la planta. ¿Por qué el salbutamol hoy en día, todo el mundo que llega con
con fatiga, ¿no? A veces no es un broncoespasmo. Podemos hablar de miles de inercias diagnósticas y terapéuticas que ya están consolidadas y que son francamente difíciles. Yo creo que la gente joven lo sabe muy bien porque lo vive cada día en la urgencia, ¿no? Bueno, el resultado es que todo esto lleva a un declive de la atención primaria. Por mucho que protestemos, que tampoco, por supuesto, quienes nos rigen y nos gestionan están pensando seriamente en lo que esto significa, pero no es solamente su culpa, yo creo que es de culpa de todos y también de los médicos de familia. Yo creo que también vosotros mismos, los que estáis, habéis dejado un poco reducir su capacidad de influencia, y yo creo que eso es muy malo para el sistema, ¿no? Y en contra, bueno, pues si la atención primaria es menos presente, pues las urgencias se hipertrofian. Y no hay nada peor para una medicina fragmentada que la urgencia, porque la urgencia ve la parte que le toca y no ve el conjunto. Es muy difícil conseguirlo, y a veces pues estamos pidiendo a los médicos de urgencias que tomen decisiones como, por ejemplo, la sedación, que no les corresponde, que corresponde a otros, que son los que conocen, ¿no? Pero bueno, pero para eso tenemos que tener pues eso, una atención primaria fuerte y una estructura de otro estilo, ¿no? Y estar todos en la misma línea, porque no solo es la estructura. Bien, las derivaciones fragmentadas y, como comentaba antes, el asedio preventivo, el miedo, el cáncer, el colesterol, lo que hay algunos que llaman, hay algún artículo muy interesante que llaman el supermercado de la inmortalidad, siguiendo por los conceptos de consumo, ¿no? Y bueno, y la medicina defensiva está todo en medio de esto, es evidente. La medicina defensiva es una cultura, pero también tiene sus bases, ¿no? Este es el código de Hammurabi, en el cual pues, las cosas eran muy claras. Se castigaba lo que se hacía, no lo que no se hacía, ¿no? Se dice, si un médico ha llevado a cabo una operación de importancia con una lanceta de bronce y le ha sacado un ojo, pues le cortan la mano, ¿vale? Es lo que pasaba hasta no hace demasiado. Hasta no hace demasiado en los juzgados se entendía que era un problema aquello que se hacía mal, no aquello que no se hacía, ¿no? Y ahora, es más, se acuñó en algunos aspectos y también en los aspectos médicos el concepto de indubis astine, ¿no? Para los jueces, si el médico se abstiene ante la duda, pues no hay pena. Pero ahora estamos en un paradigma absolutamente distinto, ¿no? Esta es una noticia más de hace no demasiado, el 2015, en el cual un médico, pues después de hacerle, creo que fueron 6 PAF, y no sé cuántas mamografías y ecografías a una mujer, pues finalmente tiene un cáncer, la mujer se muere y bueno, y luego lo llevan al juzgado y el juez le da la razón. Bueno, no conozco los pormenores, pero bueno, es algo que está ocurriendo un poco todos los días. Por eso la tendencia es a hacer muchas más cosas, porque creemos que eso nos da más seguridad. Probablemente los jurídicos nos dirían que no es del todo así, ni muchísimo menos, pero bueno, yo creo que también ha cambiado la forma de mirar la medicina desde los juzgados, y esto es lo que también creo que explica un poco algunas cosas, ¿no? Conceptos. Quería sacar algún concepto para que lo viéramos, ¿no? Como hemos hablado del incidentaloma, ya sabéis, ¿no? Pero bueno, esta es la definición de la Academia de la Real Academia Nacional de Medicina, del diccionario terminológico, en el cual pues habla de que el incidentaloma es un tumor, OMA, encontrado de forma casual, en ausencia de signos clínicos o síntomas específicos, al realizar una exploración que al principio se definía como radiológica. Pero ahora ya hay muchas cosas publicadas sobre incidentalomas y ya no hablan solo de rayos, sino que hablan de otras exploraciones complementarias no radiológicas. Y aquí saco por primera vez un libro que luego lo veréis, que se titula Overdiagnosed, que es de un internista americano, Gilbert Welch, que os lo recomiendo porque además está accesible en internet, en el cual, bueno, pues se centra mucho en lo que es el sobrediagnóstico en cáncer, ¿no? Pero también habla de otras cosas, y bueno, y hace esta frase: nos encontramos con incidentes que pueden ser cáncer, pero es muy raro que lo sean, ¿no? Cuando vemos los incidentalomas radiológicos, este es un trabajo de 10 años como veis, de evaluación, pues salvo los incidentalomas en el tórax, esto se está refiriendo al TAC básicamente y a la ecografía en el caso del tiroides, ¿no? Pero los incidentalomas en el TAC de tórax, solamente en el caso de los fumadores, pues tienen al final, después de 5 años, pues tienen una expectativa, bueno, pues de que alguno realmente sí que tiene su influencia en la mortalidad. Pero si hablamos de los no fumadores, pues ya los porcentajes son absolutamente ridículos, y en el riñón, en general, los quistes renales, etcétera, nada, y desde luego en el tiroides, del que luego hablaremos, pues la influencia del estudio por ultrasonidos, pues ya veis el que es, ¿no? Sí, en ausencia de clínica, prácticamente ninguno.
Bueno, yo cada día veo más índice de enteroma, supongo que vosotros también. Ahora esto se hace por vía electrónica, salvo algunos que no resistimos, pero en general, claro, es que está huevo. O sea, ¿cómo no vas a pedir? Tienes ahí pídame de todo, joder, de todo hay mogollón de cosas que pedir, y aquí están los marcadores tumorales, obviamente, una vía directa de incidentalomas que está generando problemas, consumo y problemas y miedos, ¿no?, a los pacientes. Aprovecho la circunstancia para demandar que se prohíban, salvo a los oncólogos o a los que ya estén diagnosticados. Bueno, en una eco de tiroides, los que hacéis eco, que yo no hago, ya sabéis que encontrar cosas, no encontrar nada es casi imposible, ¿no? Y en un TAC, pues con todo este mogollón de cosas que tenemos en el TAC, como no va a aparecer algo que nos parezca que sea anormal y que requiera, bueno, pues por lo menos una valoración no excesiva. Bien, tanto es así que en el año pasado, en 2016, se suscitó un debate de los radiólogos en su revista más importante, en el Journal of American College de Radiología, en el cual, bueno, pues un grupo de radiólogos se planteaba la posibilidad de no reportar los datos radiológicos que no fueran relevantes, porque saben que si los reportan siempre va a haber alguien detrás que lo va a seguir. Entonces se planteaban esa posibilidad, ¿no? Creo que no han llegado todavía a nada, pero siguen en ese debate. ¿Qué pasaría si los radiólogos no nos cuentan más que lo que les estamos pidiendo? Y si ven un quiste, no lo cuentan, si no, a ver, no sé. Probablemente todo eso hay que darle una vuelta, pero está digamos, en el pensamiento, en la reflexión, repito, fundamentalmente en literatura anglosajona y no desde luego en la del sur de Europa, es bien difícil de encontrar. Otro concepto que está pegado a toda esta historia del primum non nocere y tal es la iatrogenia, ¿no? La iatrogenia, que es, desde el punto de vista literal, de causado por el médico, genus iatros, y bueno, se define también en el diccionario de términos como una alteración negativa del estado del paciente causada por el médico o por el sistema sanitario, que se podría ampliar. Esto lo empezó a contar un psiquiatra. En 1924 empezó a hablar de iatrogenia y él lo hacía como una forma dentro de la hipnosis, de causar un daño provocado a los pacientes para luego de ese daño provocado encontrar un beneficio, ¿no? Y por eso un poco se acuñó el término. En todo caso hay que decir que no es sinónimo de errores, sino que hay, bueno, pues efectos adversos prevenibles y no prevenibles que están también dentro del concepto de iatrogenia y que, bueno, que hay una multiplicidad de causas. Eso sí que se ve claramente cuando se analizan los casos control de problemas causados por el sistema o por el médico. Se ve que generalmente no hay una sola causa del problema, sino que se han concatenado pues errores individuales, errores personales, errores colectivos y errores de la propia organización, ¿no? Bueno, es un motivo de creciente interés científico y profesional, y un documento que yo recomiendo que también que leáis, que lo hizo la Sociedad Española de Medicina de Calidad Asistencial y la OMC sobre el tema de la iatrogenia. Creo que es interesante, está por ahí, si queréis os lo dejamos. Bien, todo esto todo el tema de la iatrogenia lo empieza a sacar en el 1999 el famoso artículo de el error es humano, ¿no? En el cual, bueno, pues este instituto, que yo creo que es un think tank muy interesante de Estados Unidos, que ojalá lo tuviéramos en nuestro país, ¿no? Que reflexiona periódicamente. Luego lo veréis, que también vuelve a salir en el 2011 con un libro muy interesante, en el cual, bueno, pues ya relatan por primera vez en el 1999 que entre 44.000 y 98.000 personas mueren al año en Estados Unidos por errores médicos no prevenibles. Y esto supone un coste entre 17.000 y 29.000 millones de dólares. Bien, esto es el trabajo de una persona que yo creo que es esencial en todo lo que es los trabajos y los aspectos, y una pionera en iatrogenia, como es Barbara Starfield, que es de Baltimore, de Johns Hopkins, que en el 2000 publica en un JAMA un artículo que fue rompedor y que generó pues una gran controversia en Estados Unidos, en la cual se preguntaba si realmente la sanidad americana era la mejor del mundo, cuando tenía pues 12.000 muertes al año por cirugías no necesarias, 7.000 muertes al año por errores de medicación en los hospitales, 20.000 por otro tipo de errores y
bueno, por enfermedades nosocomiales y luego también otros que no son efectos adversos de medicaciones no considerados como errores, ¿no? Entonces es un artículo que llevó a muchísima discusión y que llevó muchos años de seguir trabajando sobre esto en salud pública en el departamento de Johns Hopkins, ¿no? Hasta que un día Bárbara muere en su piscina después de que unos meses antes le habían colocado un stent coronario de muy cuestionable indicación, pero que estaba recibiendo una doble antiagregación. Y muere, y en el momento en la autopsia pues se descubre que su muerte fue por una hemorragia cerebral por una placa de amiloide. Ya había tenido algún síntoma de déficit de deterioro cognitivo que no fue valorado suficientemente. Y bueno, y entonces su marido, en una carta que tengo por ahí también, si luego veis, su marido Holman es un pediatra del mismo hospital, bueno, de la misma universidad, pues saca unas lecciones de lo que es la crónica de una muerte no anunciada, desparafraseando a Gabo, ¿no? Y en el cual, bueno, pues algunas de las cosas que cuenta pues ya están ocurriendo, son actuales, estamos hablando del 2012, habla de, bueno, pues la falta de coordinación entre los diferentes especialistas, un poco la falta de información sobre los posibles efectos adversos de las drogas y, bueno, lo que es la multimorbilidad y lo que esto significa y sobre todo el que no se cuente, que no se haga una información de los efectos adversos de una forma mucho más proactiva de lo que se hace, ¿no? Bueno, siguiendo con esta línea, bueno, pues como sabéis ya en el 2013 en el British Medical Journal pues ya se define, después de un estudio amplísimo, pues que ya en Estados Unidos ya la tercera causa de muerte son los errores médicos después del cáncer y de la enfermedad cardíaca, la cardiopatía isquémica fundamentalmente, ¿no? En España pues también tenemos cosas trabajadas sobre eso, pero son muy antiguas, no hay trabajos nuevos de la potencia del estudio de Eneas, ¿no? En el cual, bueno, pues el 9,3% de los pacientes en los ingresos pues tenía eventos adversos y el 16% eran graves y lo más importante, que el 43% era evitables. Y otra cosa todavía más importante, que 1 de cada 5 efectos adversos no está en el hospital, sino que ya viene con el paciente, ya lo lleva puesto el paciente, está en la prehospitalización, con determinadas medicaciones, etcétera, que no se consideran y tal. Y bueno, y las causas inmediatas, pues como sabéis, son las que podemos esperar, relacionadas con la medicación, las infecciones nosocomiales o las relacionadas con problemas técnicos. También en atención primaria, este trabajo del 2010, el APEAS, que seguro que conocéis, bueno, pues también nos dice que las cosas pasan parecido también en la atención primaria y que hay un 11,2% de efectos adversos en las consultas y de los cuales también muchos de ellos son prevenibles, ¿no? El porcentaje de graves es menor que en el hospital, obviamente, pero bueno, el coste es seguramente muy importante y se define como unos 41 millones de efectos adversos al año en la atención primaria. Es una barbaridad. Bien, más conceptos, un poco seguridad. A raíz de todo esto, pues el Ministerio creó una estrategia que, bueno, no demasiado conocida, que tampoco se ha contado mucho sobre la seguridad del paciente, sí que lo conocen bien los servicios de preventiva y los de calidad y tal, pero en general se conoce poco por los médicos, digamos, de a pie, en lo cual, bueno, pues aparte de analizar, pues lleva una serie de líneas estratégicas, como sobre todo la notificación de los efectos adversos y de los incidentes, que, bueno, que existen ya, bueno, en Galicia está el SINAS, pero creo que se utiliza francamente poco y que, bueno, probablemente el tiempo también nos llega. Y bueno, y la investigación, ¿no? Que es otro aspecto que muy deficitario en nuestro país, no se escribe nada, muy poquito sobre seguridad de los pacientes, ¿no? Bien, y voy un poco al libro este, ¿no? El libro, me parece un libro que deberíamos por lo menos revisar todos, aunque se centra mucho en los aspectos relacionados con el cáncer y con las actividades preventivas, también habla de otras cosas, ¿no? Es Gilbert Welch, y en la portada del libro ya es bien significativa, ¿no? Trabajando por hacemos enfermos en la persecución de la salud, ¿no? Yo creo que es bien significativo y que de alguna manera define lo que probablemente nos esté pasando y que debemos hacérnoslo mirar. Bueno, un ejemplo paradigmático de estas cuestiones en cáncer pues es el famoso estudio, la famosa estrategia de cribado del cáncer de tiroides en Corea del Sur,
que durante 10 años pues, incrementó bestialmente el número de mujeres operadas, también incrementó muchísimo el número de cánceres diagnosticados, pero no movió para nada lo que es la mortalidad, o sea, digamos los resultados duros, ¿no? Mucho más polémico y más cuestionable, pero cada vez más considerado es realmente la importancia real que han tenido los programas de cribado de cáncer de mama en este trabajo del New England, bueno, pues que ya no es del 2016, pues bueno, al final sí, se aumenta el número de detección de cánceres invasivos, pero el metastático parece que no se mueve mucho, con lo cual, bueno, esto habrá que revalorarlo, seguramente alguien tendrá que hacer un metaanálisis de todos los resultados de los programas de cribado de cáncer de mama, pero seguramente es algo que también hay que aprender, ¿no? Y esto viene, hay quien la está acunando, ¿no? Ya, y está trabajándose sobre ella, la famosa teoría de los reservorios, ¿no? Es una forma de explicar lo que Giuliani, el alcalde de Nueva York, en el momento de las Torres Gemelas, pues en un mitin posterior, creo que todavía no estaba Trump en aquellos mítines, pero bueno, pues dice con toda su rotundidad que está encantado de vivir en Estados Unidos porque en Estados Unidos el cáncer de próstata tiene una supervivencia a los 5 años del 82%, en una sanidad no pública, y en cambio en el Reino Unido, que tiene una sanidad pública, pues solo es del 44%. Si luego hacemos el estudio, si realmente analizamos estos datos, sabemos perfectamente que no hay ninguna diferencia en lo que es la ausencia de cribado de cáncer de próstata o el cribado más o menos subrepticio en cuanto a los resultados de mortalidad, porque probablemente hay un reservorio que se define con datos como que en las autopsias en los mayores de 79 años hay un 59% que tienen cáncer de próstata, pero en cambio la mortalidad es del 2,3%. Ese dato indica que tenemos, y no los conocemos y no lo sabemos identificar, muchos cánceres de próstata y de otros órganos seguro no progresivos que, dejándolos a su libre albedrío, no pasaría nada con ellos, pero ¿quién lo hace? ¿Quién se atreve a este tipo de decisiones, ¿no? Pero el coste son intervenciones agresivas con la morbilidad que puedan ocasionar. Entonces, bueno, es otro tema a reflexionar. Tanto es así que, bueno, que se hace ya anualmente, se hace un congreso sobre diagnóstico y prevención anual. El año pasado fue, bueno, hace 2 años, fue en Barcelona. Yo estuve por allá un par de días porque era todo el tema de la presentación del documento de SESPAS OMC, y bueno, ahí vuelve a llamar la atención, casi no hay españoles, casi no hay italianos, y hay un mogollón de americanos, mogollón de que vinieron, bueno, igual Barcelona les apetecía por ser Barcelona, pero la Barcelona pre-proces, pero no había, pero bueno, muchísimas ponencias sobre estos temas y mucha reflexión sobre las mismas. Y al hilo de esto, pues este artículo que me ha encantado leerlo, bueno, revisándolo, lo vi, es un artículo del British Medical Journal ya de hace 4 o 5 años, en el cual, bueno, habla de cuando una prueba es demasiado buena, ¿no? Y lo simboliza en el angiotac, ¿no? Angiotac que tanto hacemos y que tanto vemos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues hay un trabajo que se publica en este British Medical Journal, en el cual evalúa lo que ha ocurrido en 1993 al 2006 y ha visto que han aumentado un 80% los TEPS en la población en la que estudian, pero no ha encontrado cambios en mortalidad del tromboembolismo pulmonar en concreto. Es un trabajo, habrá que ampliarlo, habrá que actualizarlo a España, pero bueno, son cosas que ocurren. Y bueno, las complicaciones de la anticoagulación han aumentado el 70% porque hay mucha más gente anticoagulada, obviamente, no solo por nada más. Bueno, más datos. Otras realidades que complican este mundo del primum non nocere y la medicina de ahora, ¿no? Un poco el localismo, ¿no? Este es un trabajo clásico, antiguo ya, en el cual compara los hospitales, la cirugía cardíaca entre los hospitales, sale muy mal la foto por el rollo este del Prezi, en los hospitales de mediano volumen, que tienen una actividad muy relativa, en la cual se manejan el 6,2% de mortalidad, frente a los hospitales grandes, que tienen un 2,1% de mortalidad.
Bueno, pero esto no hace que tengamos que tener varias cirugías cardíacas en Galicia, etcétera, ¿no? Para hacer esas mismas cosas. La variabilidad, también esto se ve muy mal. Este es un trabajo español, publicado en una revista reumatológica, en la cual, bueno, pues habla de la variabilidad en el mundo. Y claro, en cuanto a las actuaciones inapropiadas, que es un concepto que sabéis que está más o menos clarificado y que, bueno, que sobre todo los que trabajan en calidad pues lo tienen más claro, yo tampoco lo tengo muy claro. Pero bueno, hay cosas curiosas, ¿no? Nosotros ponemos un 25% más de prótesis de cadera de las que deberíamos, y los de Tailandia pues tratan a los niños con antibióticos cuando tienen diarrea. A ver, hay muchas cosas de estas por el mundo, ¿no? O sea, que no, en todos los sitios cuecen habas. Y este siempre me gusta ponerlo, y a José Luis también, es un trabajo que nos explica por qué las revistas científicas y las guías se acogen a las cosas de hacer y no se acogen a las cosas de no hacer, ¿no? Es un trabajo determinante sobre realmente el aumento de mortalidad en la terapia puente en los pacientes que están con síndrome cuando se van a operar, ¿no? Salvo que tengan un alto riesgo. Trabajo contundente, con un mogollón de centros trabajando en él, pues no ha llevado a que dejemos de ponerle heparina a todo aquel que se le quita el sintrón, con lo cual, bueno, pues curioso, ¿no?, que no haya llevado. Seguramente es porque no hay ningún visitador que nos visite y nos diga que dejemos de ponerle heparina, no lo sé. Y luego hay cosas que pasan en nuestro entorno. Os voy a poner un pequeño vídeo, es muy cortito, no sale el sonido, pero bueno, da igual. Este es un despacho de un hospital de Galicia. Como veis, las sillas se las han robado a los pacientes, están ahí. Están todos estos tíos juntos, residentes, adjuntos, todos pegados a los ordenadores, con un solo teléfono que está por aquí, que suena continuamente, pues haciendo razonamiento clínico. Se puede hacer razonamiento clínico con todo ese mogollón alrededor, con todo ese ruido, con toda esa gente, a ver, ¿se está viendo los pacientes o qué no sé? Las estructuras hay que prepararlas también para que sea una medicina acoplada a lo que queremos que sea. Si aceptamos este tipo de cosas como las aceptamos, pues tenemos un problema. Bueno, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Volvemos al Instituto de Medicina de Estados Unidos, ya en el 2001, 10 años después del error humanunés, y que nos publica un libro que dice cruzando la calidad del abismo, ¿no? el abismo de la calidad, mejor dicho, en el cual propone una forma de hacer medicina centrada en el paciente para el siglo XXI, ¿no? Y bueno, la frase es contundente, ¿no? La define como la atención centrada en el paciente, de la que se nos llena la boca a todos, ¿no? Pero que luego, bueno, es la provisión de servicios sanitarios que es respetuosa con las necesidades primero, con las preferencias después y con los valores de las personas y a lo largo de todo el proceso clínico. Es una línea de pensamiento que llevó a que salieran cosas como el movimiento RaceCar, que curiosamente nació del Lancet, ¿no?, de una revista científica acostumbrada a publicar ensayos clínicos y cosas que iban bien, ¿no? Bueno, pues empieza un movimiento que se centra en estos tres aspectos fundamentales, ¿no?, que son dejar de hacer lo prescindible para centrarse en lo esencial. Creo que es un elemento de reflexión y de práctica, ¿no? Restringir las prácticas clínicas a las que aporten valor, porque, como hemos visto antes, muchas de las actuaciones clínicas no aportan realmente valor, y se ajustan a las necesidades reales de los pacientes. Y ya entra también en aspectos de recursos, ¿no? Evitar el despilfarro del sobrediagnóstico y la sobreactuación clínica. En ese trabajo, que también se publica en Lancet en julio del año pasado, pues sitúan un 25-33% de los recursos en un estudio de muchos hospitales y centros asistenciales diversos de Estados Unidos, lo sitúan ese porcentaje de gasto innecesario. Bien, como sabéis, el RaceCar, esto es un poco por contároslo, se centra fundamentalmente en el no hacer, ¿no? Y si buscáis en dianasalud.com, encontráis todas las recomendaciones que hay hechas por las diferentes líneas de trabajo vinculado a esta forma de pensamiento, ¿no? Y bueno, en concreto ahora a día de hoy hay 3.600 recomendaciones con 25 fuentes.
La primera fue la NICE, que empezó con el Do Not Recommendation, siguieron las sociedades científicas de Estados Unidos, a las cuales se han unido algunas otras sociedades científicas, incluyendo algunas, en este caso sí, españolas y europeas, el Choosing-Weasley, como lo conocéis, y luego esta es una aportación humilde de los internistas, pero que es interesante. Hay unas cuantas propuestas que se llaman Compromiso por la Calidad, que bueno, que las dos últimas nuevas juntas directivas de la Sociedad Española de Medicina Interna pues ha puesto en marcha, y lo tenéis en la página web, ¿no? Luego también las revistas, por no ser menos que en Lancet, supongo, pues el British Medical Journal, el JAMA, pues hacen sus propias líneas de recomendación y entran en Too Much Medicine o en menos es más, ¿no? Que yo creo que es otro concepto muy bonito. Esta es otra línea de pensamiento que lidera Víctor Montori, que seguro que habéis oído hablar de él. Es un experto, es un diabetólogo de Estados Unidos, que yo creo que ya no se dedica a la diabetes, sino que se dedica pues, a transmitir este concepto y a dar conferencias y a hablar de estas cosas. En España hay un seguidor de este movimiento que se llama Jordi Varela, que si tenéis ocasión tiene un blog en el cual habla creo que se titula Gestión Clínica, pero bueno, habla sobre todo de este tipo de conceptos, ¿no? De la medicina mínimamente disruptiva, y tiene conceptos que son muy paralelos al RISE-CAR, pero bueno, son un poquito distintos, ¿no? Levantar el pie del acelerador prescriptor, y sobre todo, a mí me parece muy importante, adaptar la carga del tratamiento a la vida real y evitar que la carga del tratamiento supere la carga de enfermedad. Tenemos enfermos, estamos llenos de enfermos, que el tratamiento es mucho más problema que la enfermedad. Los tenemos en cada consulta, en cada día, y tenemos que hacernoslo mirar en general y en ese caso concreto, porque no llegamos a darnos un poco darnos cuenta de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y se propone acabar con la medicina fracturada. Ya no habla de medicina fragmentada, sino que habla de un concepto un poquito más allá, que es la medicina fracturada. Y dentro de ese movimiento pues hay en uno de los libros, que además tiene este dibujo, que es el pobre viejito con todas sus medicinas y con las visitas, y cuando pues tiene dice que la medicina basada en la evidencia, no centrada en el paciente y sin decisiones compartidas, es medicina basada en la tiranía. Creo que es un concepto bien interesante. En cuanto a las decisiones compartidas, también hay muchas cosas escritas. Hay también otro movimiento concreto que tiene sus páginas web, sus blogs, hablando de las decisiones compartidas, ¿no? Está dentro del contexto de la bioética, en la cual, pues de alguna forma busca herramientas para conseguir que pacientes que parece imposible que comparten contigo una decisión, lo hagan, ¿no? No sé, formas de explicar por qué el colesterol a partir de los 75 años las estatinas ya dejan de tener su indicación, con datos concretos y con decisiones concretas, ¿no? Y bueno, yo tenía y hay más cosas que hacer, que no solamente están en el contexto americano, sino que también están en todos ya creo que están muy generalizadas, que es el concepto de la innovación, ¿no? Que yo creo que de la que hablamos mucho, pero de la que se hace muy poca innovación de calidad, ¿no? Y bueno, se ha acuñado el concepto de la triple AIM, ¿no? Que es en la cual pues entran que toda innovación tiene que servir para mejorar la salud de los pacientes, debe tener una consideración con respecto a su coste para que sea realmente proporcional, por eso hacen el triángulo, y debe ser bien valorada por los propios pacientes, ¿no? Y a mí una cosa que no quiero dejar de poner, estando aquí en Galicia y en Orense, es esta cosa que tenemos también que pensar, porque ahora cuando pasa lo que pasa este año en el hospital y vemos lo que vemos y tenemos los pacientes ingresados que tenemos, uno echa de menos que hagamos estos índices en Orense y en Galicia, ¿no? Es un índice, hay más, está el PROFUN, hay unos cuantos más, que de alguna manera definen con criterios muy sencillitos qué expectativa, cuántos de los pacientes que vamos a ver ingresados van a morir a los 6 meses. Igual esos pacientes hay que considerarlos como terminales no oncológicos y manejarlos como tal, pero de una forma definida y concreta, ¿no? Yo creo que es un aspecto que nos tocaría pensar todos, pero desde luego, como sabéis, es un índice validado, está en marcha lo organizaron los aragoneses y
A mí me parece muy útil. Hay muchos más, pero bueno. Y no sé si nos da tiempo, pero yo tenía puesto, la verdad es que esto no lo había pensado, un ejemplo, por si os apetece que lo veamos, ¿no? Es un ejemplo que podemos tener cualquiera, que lo utilizamos en Coruña, como os dije, para hablarlo. Yo creo que nos da tiempo, que son -10, ¿no? Un caso, 80 años, un caso real. Es una señora que vive sola en un barrio de una ciudad de Galicia. Tiene una pensión de viudedad de 850 euros. Es autónoma y mantiene una excelente relación con sus vecinas. Vive sola y vive, bueno, sus vecinas le ayudan, se ayudan entre ellos. Su único hijo vive a 3 kilómetros de su casa. Él trabaja en una cafetería y tiene 2 hijos. Ella es diabética, hipertensa, dislipémica y tiene una lumbalgia crónica muy sintomática. Desde hace un tiempo tiene algo de diarrea y está pendiente de una cita en digestivo. Toma, pues bueno, más o menos lo que podrían tomar muchos de nuestros pacientes: metformina, gliclazida, olmesartán, diarrea, adiro, omeprazol, rosuvastatina, lorazepam, escitalopram, fentanilo y tramadol. Se tropieza en casa y se rompe la cadera, cosa que ocurre muchas veces. No se opera de urgencia, entre otras cosas, porque está tomando aspirina, que nadie sabe muy bien por qué la está tomando, seguramente porque es diabética y antes se daba de forma sistemática. Ingresa prescribiéndose toda la medicación, pero le quitaron el fentanilo y el adiro, y le asociaron, por supuesto, que heparina y nolotil intravenoso. Bien asociado, no cuestiono. En los primeros días del ingreso tiene una infección urinaria y presenta un síndrome confusional agudo con importante agitación, por lo que es tratada con haloperidol, controlándose parcialmente. Es operada a la semana, entre pitos y flautas, que si se agita, que si, bueno, que si todo esto, pues la infección de orina pues tarda una semana. Después se retira la sonda vesical y tiene incontinencia, la sientan y bueno, se hace pis, tal. Entonces llaman al urólogo y le ponen un anticolinérgico que no le dan hasta irse para casa, porque no lo debe haber en la farmacia del hospital. Y al mes del ingreso, lleva un mes ingresado y la envían a casa, que tiene que ir a la de su hijo, que recordáis que vive que es un camarero, que tiene 2 hijos, que tiene todas estas cosas. Todavía no ha empezado a caminar y tiene ya una pequeña úlcera de cúbito sacral. Suena a todos esto, ¿no? Para el alta le dan heparina, haloperidol, el anticolinérgico que le había dado el urólogo, metamizol y esta coletilla que a mí siempre me cabrea muchísimo. El resto de medicación que venía realizando. ¿Alguien sabe cuál es el resto de medicación que venía realizando? Y le dan cita en consultas de trauma y otra en neurología, o sea, se va con 2 citas. Al segundo día del alta, su hijo y la enfermera, que acude por primera vez a curar a domicilio, la encuentran desorientada, agitada y con una glucemia de 350. Llaman al médico de familia, que esa mañana tiene una agenda de 30 pacientes suyos y 15 de la intersustitución de un compañero de baja y, oye, llevarla a urgencias. En urgencias le ponen insulina y otra dosis más de haloperidol para que esté tranquila. Le hacen un TAC, es normal, y a las 6 horas le dan el alta aumentando la dosis de haloperidol, poniéndole insulina y otra vez la medicación que venía recibiendo, pero se va ya con una cita para neurología y endocrinología. Llevamos 4. Real, ¿eh? Y entonces uno se pregunta, esta es la medicina fragmentada. ¿Estaba indicada la polifarmacia previa a la fractura? Hemos visto antes que los efectos adversos en los hospitales, en el estudio español, en el ENEAS, están fundamentalmente en la terapia previa, ¿no? Había que poner una sonda vesical, hay que poner una sonda vesical, yo creo que en este caso, ¿no? El cuadro confusional pudo ser por abstinencia de mórficos, probablemente. Pues hay que tener cuidado, los pacientes que están con mórficos, hay que seguir, se le puede bajar, pero no se le puede quitar de golpe, y bueno, son cosas que se nos escapan, ¿no? Porque es muy complejo. ¿Alguien ha revisado los fármacos que toma? La respuesta está clara. ¿El nuevo episodio de agitación puede deberse al anticolinérgico urinario? Pues es posible. Los anticolinérgicos urinarios hay que darlos cuando haya una cierta seguridad de que bueno, la situación cognitiva y la situación de comportamiento está estable, ¿no? Bueno, ahora tiene consultas pendientes en el hospital. ¿Qué va a hacer su hijo? ¿Cómo va a repercutir todo esto en su precaria economía? ¿Hemos pensado esto? ¿Le darán permiso en su trabajo para acompañar a su madre al hospital? Son preguntas que hay que hacerse. ¿Quién se las hace? Es posible que algunos de los médicos de familia os la hagáis, pero yo creo que a veces no tenéis tiempo ni de pensar en todo eso, porque es un paciente que os bypasea, que pasa de urgencias y va uno, va otro, y a veces ni os enteráis de qué es lo que está ocurriendo con él. Y bueno, ¿alguien se ha planteado alguna estrategia para recuperar la autonomía de este paciente o ya ocurrirá lo que ocurre siempre? Que se institucionalizará sin cambios del tratamiento, con lo cual se irá a una institución con todos los fármacos y alguna más. Bueno, esta es una foto que salió fatal, que es de un amiguete que un día fue a urgencias porque habíamos comido el día anterior una fabada
y estaba con un dolorcito de tripa. Y bueno, alguien le hizo una troponina y se comió, lo puse porque era uno de los presentes en la charla de Coruña, se comió, pues lo diagnosticaron durante 48 horas, fue diagnosticado de pericarditis, de una posible cardiopatía isquémica, de un tromboembolismo pulmonar, salió con un par de tacs hechos y con, bueno, pues vías por todas las esquinas. Y bueno, nada más. Gracias.